Hola, hola. Hola, hola. Hola, profe. No sé qué onda. Lo que pasa es que Hola, profe. hola, se renovó el Zoom y vino así, como raro, con sala de espera. Es la primera vez que me pasa. Profe, el miércoles hay que conectarse o solamente tenemos que hacer la prueba. No la prueba solamente. Ya, profe. ¿Cuánto Profe, tiempo va a dar, más o menos? Como 45 minutos. Dígame, ¿a qué hora es? el miércoles. Sí, eh, yo creo que va a ser como a las 4. Como a las 4, ya, porque profe. la clase comienza a las 15:45. Entonces, para que todos estén conectados, yo creo que como a las 4. Pero tienen que estar atentos al aula. Ya, profe, lo que pasa es que ese día yo tengo médico justo a las 3 y si a las 4 sería genial porque alcanzaría a llegar como justo. Ya. Sí, va a ser como a las 4. 4:30. Pero esté atenta al aula. Ya, profe, gracias. Ya. Vamos a empezar a ver la materia que ya habíamos visto, eh, que es rocas metamórficas. Estábamos viendo este PowerPoint. Estábamos viendo este Power que les decía. Eh, entonces estábamos viendo todo lo que tiene que ver con el metamorfismo. Ya sabemos que es un cambio que se produce en las rocas, ¿cierto? Que pueden ser de origen magmática, sedimentaria o incluso rocas metamórficas, que debido a al cambio de condiciones en que se encuentran en el momento que sufren el metamorfismo, eh, generalmente por aumento de temperatura o aumento de presión elevada, hace que ya no pueda estar estable en las condiciones que se formó originalmente. Repito, que puede ser roca magmática, por ejemplo, puede ser un granito, podría ser una roca sedimentaria como una lutita, o podría ser incluso una roca metamórfica que metamorfice a una condición de mayor metamorfismo debido al cambio de presión y temperatura. También ayuda a esto la presencia de fluidos hidrotermales, que obviamente son químicamente activos y que pueden provocar cierto un alza de temperatura o un aumento de presión que provoque cierto un metamorfismo. El resultado es una roca diferente en su textura y composición mineral que la roca original, que podría ser cualquiera de los tipos, como les dije. Las rocas metamórficas pueden formarse debido a tres factores metamórficos: la temperatura, presión y actividad química. Entonces, cuando hay un alza de temperatura o un alza de presión, eh, o producto de un fluido hidrotermal que cambie las condiciones químicas del medio en que estaba la roca, puede provocar cierto una metamorfosis, ¿ya? O un metamorfismo. Respecto al factor presión, la presión es el segundo factor en importancia y surge del peso propio de los materiales, ¿cierto? O sea, de todas las rocas que cubren a esa roca que está sufriendo metamorfismo. Su densidad y la profundidad va obviamente influir sobre ese cambio de presión. Entonces, a mayor profundidad, obviamente hay mayor presión eh, litostática, por lo tanto se considera que la presión litostática influye, ¿cierto?, en gran manera, dependiendo de la profundidad, sobre el metamorfismo de la roca. También existe presión de fluido y eso produce presión de confinamiento. Entonces, cuando actúa la presión litostática junto con la presión de fluido, hablamos de presión de confinamiento.
La presión litostática, como les decía, es la presión que genera el propio peso de la columna de roca que está encima, ¿cierto?, de la zona donde estamos tomando la presión o donde se puede estar produciendo el metamorfismo. Como les decía, la presión litostática es igual que se caracteriza que tiene una presión en todas las direcciones en torno a ese punto donde estamos midiendo la presión. Es muy parecida a la presión hidrostática. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, que si esta es la superficie, ¿cierto? Yo estoy tomando la presión acá, en ese punto, toda la columna de roca que está encima es la que está ejerciendo presión, ¿cierto? Pero como ese punto está rodeado de roca, finalmente la presión es en todas las direcciones. Es como que fuera en todas las direcciones la presión. Por eso no se mueve ese punto tampoco. Porque si fuera una presión vertical solamente se tendería a mover o a enterrar más. Eso. Entonces, por ejemplo, una pila de roca o una columna de roca de 1 kilómetro de potencia, de 1 kilómetro de profundidad, si es de granito va a ejercer una presión de 264 bares. Un bar es prácticamente una atmósfera. Basalto, si la roca es basalto, y 1 kilómetro de basalto, obviamente no nunca va a haber 1 kilómetro de basalto, van a haber varios tipos de roca, pero para que tengamos una idea, 1 kilómetro de basalto genera una presión litostática de 294 bares. Y para que tengan idea, si tenemos 1 kilómetro de agua sobre nosotros, o sea, eso implica estar bajo el mar 1 kilómetro, tengo una presión hidrostática en este caso de 98 bares. 98 bares, pero es presión, ¿ya? Da lo mismo que sea producida por la roca o por el agua, es presión finalmente. Zona metamórfica. Son zonas geográficas en las que las condiciones de metamorfismo, básicamente presión y temperatura, han sido las mismas por un tiempo, pero no tienen que tener como resultado las mismas rocas metamórficas, ya que las rocas originales pudieron ser distintas. El término de isograda se usa para referirse al límite que separa dos zonas metamórficas consecutivas. Una isograda, por tanto, se supone que marcaba una línea en el campo del grado metamórfico constante. Representa la primera aparición de un mineral índice. Hablamos de minerales índice que son los primeros en aparecer y a una cierta presión, entonces por eso son como claves de reconocer. Representa la primera aparición de un mineral índice particular en el campo o en el terreno, conforme uno se mueve desde las zonas de bajo grado de metamorfismo a un alto grado de metamorfismo. Entonces el nuevo mineral que aparece y caracteriza cada zona recibe el nombre de mineral índice. Entonces, en la zona de bajo metamorfismo, el primer mineral que aparece es la zona de la clorita, ¿cierto? Y alcanza a estar hasta la zona del granate. Después le sigue también en la primera zona de metamorfismo la moscovita y puede estar en cualquiera de las isogradas o estados metamórficos, porque hacia la derecha va aumentando el metamorfismo. Dice LZM, que significa límite de zona mineral. Entonces el límite de la zona mineral de la clorita llega hasta más allá de la zona de la biotita, como pueden ver. La moscovita está en todo el ámbito del metamorfismo, desde menor a mayor grado de metamorfismo. La biotita parte en el segundo grado, que es la zona de la biotita, a lo largo de todo el grado de metamorfismo que se puede alcanzar. La granate, el granate, le dicen también, aparece en la tercera isograda, que es la zona del granate, y lo puedo encontrar hasta el final, ¿cierto? O sea, hasta la zona de sillimanita. Después le sigue la estaurolita, después la distena, la sillimanita, la plagioclasa sódica y el cuarzo. Entonces la plagioclasa o feldespato sódico, o también llamada plagioclasa, que es la blanca, aparece en cualquiera de los grados de metamorfismo. El cuarzo también, en cualquiera de los grados de metamorfismo puede aparecer.
¿Ya? Espérense un poquito que voy a abrir la puerta. Ya, sigamos entonces. Después le sigue la zona de la estaurolita, ¿ya? Que corresponde a la primera, segunda, tercera, cuarta isograda, y se mueve básicamente en esa área, aunque también puedo encontrar estaurolita en la zona de la distena y la siaminita, pero en menor grado. Y después le sigue la zona de la distena, en donde solamente encuentro distena en mayor porcentaje, en ese grado de metamorfismo, que es un metamorfismo alto, y después finalmente en el último grado de metamorfismo solamente aparece la sigimanita, en el último grado de metamorfismo. Aquí podemos ver, por ejemplo, un mapa geológico que nos muestra los distintos grados de metamorfismo que ha alcanzado esta zona. Entonces vemos que hay una zona de falla, esto es un plano, ¿cierto? Esto es una zona de falla, Great Glen Fault, esto está en Escocia. Después está la zona de Sigimanita, ¿cierto? Que vendría siendo la parte celeste con raya. Por lo tanto, esa es la zona que más metamorfismo ha alcanzado, ya sea por profundidad o por haberse encontrado con un intrusivo en el pasado, no sabemos. Después tenemos la zona de Distena, que corresponde al penúltimo grado de metamorfismo, ¿cierto? Tenemos la zona de Andalusita, que también me determina un grado de metamorfismo. La zona del Granate, que el color vendría siendo el color púrpura, claro. La zona de Distena vendría siendo un color conchovino, ¿cierto? Que está rodeando la zona de Granate. Después viene la zona de Biotita, la zona amarilla, ¿cierto? Acá también en la orilla. Y finalmente tenemos la zona de Clorita, que se supone el primer mineral índice, ¿cierto? Con los grados más bajos de metamorfismo, ¿ya? Grado metamórfico. El grado o estado de metamorfismo hace referencia a las condiciones de presión y temperatura específicas bajo las cuales se ha formado una roca. Aquí tenemos un gráfico que por un lado, ¿cierto? Por el eje de las ordenadas tenemos la presión en kilobar que va aumentando hacia arriba, que es proporcional a la profundidad, donde va aumentando también hacia arriba, al lado derecho, va aumentando hacia arriba, en la medida que aumente la profundidad bajo tierra, ¿cierto? Va aumentando la presión, por la presión litostática. Entonces, por ejemplo, tengo que a 20 kilómetros de profundidad tengo una presión de 6.000 bares, ¿ya? Porque son 6 kilobares. A una profundidad de 40 kilómetros tengo una presión de 12 kilobares, o sea, 12.000 bares. Una enorme presión. Y tenemos zonas de temperatura también. También tenemos una zona de temperatura muy baja, entre los 200 y los 380 grados Celsius. Temperatura baja entre los 380 a 530 grados Celsius más o menos. Temperatura media que va entre los 540 y los 650 grados Celsius aproximadamente. Y después la temperatura alta parte de los 650 grados. Temperatura alta para producir metamorfismo, se refiere, obviamente para la vida, para un ser humano es una temperatura muy alta. Y la temperatura muy alta parte a partir de los 750 grados Celsius hasta los 1000 grados Celsius, donde ya básicamente entramos a la fusión de las rocas, ¿cierto? A la fundición. Ahí ya se vuelven magma finalmente. Y hay una zona aquí que se llama la zona de diagénesis, que es la zona donde se producen las rocas sedimentarias, ¿se acuerdan? Que es la zona que abarca entre los 100 y 200 grados Celsius y abarca presiones en general bajas respecto de lo que es la presión para producir metamorfismo,
que es a partir de 0 kilobar hasta aproximadamente los 6 kilobar, ¿ya? Y todos estos tramos que hay ahí se llaman facies, en donde hay ciertos minerales que se mueven dentro de esos ámbitos, ¿cierto? Todo lo que está alrededor de esas formas es zona de ciertos minerales, ¿ya? Que tienden a formarse en estas zonas, ¿ya? Que implican un rango, ¿cierto?, de presión, un rango de temperatura, un rango de profundidad, todo eso. Entonces, cada uno de estos tramos representan facies o espacios, ¿cierto?, que tienen cierto grado de temperatura, cierto grado de profundidad y presión, ¿ya? Por lo tanto, puedo encontrar un mineral determinado en esa fascia, otro mineral determinado en esta otra fascia, y estas son zonas como que pueden haber como no pueden haber, ya no son facies, son las zonas de interfase entre las distintas facies. Facies metamórficas, ¿qué son? Conjunto de rocas caracterizadas por haberse formado en las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿ya? Lo que les decía antes, ¿cierto? Entonces, en estas condiciones de presión y temperatura, que no son únicas, ¿cierto? No es un solo punto, son muchos puntos en donde tengo presiones que van aumentando, tengo temperaturas que van aumentando, pero en un rango no muy amplio. Acá tengo tremendos cambios de presiones y también cambios de temperatura, pero a partir de los 750 grados. Y así sucesivamente. Cada una de esas es fácil. Entonces, si encontramos en el campo una de estas asociaciones minerales, ¿qué podemos decir? Que se formaron a partir de ciertas presiones y temperaturas que ya nosotros conocemos. Podremos asignar dicha área a unas condiciones de presión y temperatura, o facies. Y a la inversa, sirve para ir conociendo el rango de presión y temperatura y determinar los minerales que caracterizan a cada fase. Ejemplo, fases de presión moderada y temperatura de media a alta. Incluye las fases de esquistos verdes, anfibolitas, granulitas y engloba la mayor parte de las rocas metamórficas más comunes. Entonces están dentro de lo que es presión moderada y temperatura media. Ahí está el mismo dibujo que estábamos viendo antes, pero con los nombres que corresponden. Entonces esta es la zona de diagénesis, donde se tienden a formar las rocas sedimentarias, donde los clastos, ¿cierto?, los detritos se compactan, se cementan. Por otro lado, acá tenemos los esquistos azules. Hay una recta que tiende a hacer un límite, ¿cierto?, de estos esquistos, que aparte a una presión más o menos de 6,2 kilobar. A partir de los 4 kilobar se forma una recta, ¿cierto?, que hacia la derecha de esa recta se forman los esquistos azules. Aquí están las zonas de transición, donde puedo encontrar puedo encontrar esquistos azules, puedo encontrar esquistos verdes, ¿ya? Por eso se llama zona de transición. No hay ni uno de los otros en mayor cantidad. Aquí está la zona de los esquistos verdes, zona de las anfibolitas, que abarca temperaturas que van de los 520 a cerca de 700 grados, o más incluso, hasta 700 grados, y presiones que van desde los 2 kilobar más o menos hasta un límite de casi 11 kilobar, ¿ya? Y profundidades que abarcan desde los 5 kilómetros prácticamente hasta más o menos 40 kilómetros de profundidad. Entonces ahí voy a encontrar en esa fase las anfibolitas. Las granulitas las voy a encontrar en esa fase. Las sanidinitas en esa fase, ¿ya? Donde hay mucha temperatura, pero poca presión. Mucha temperatura, pero poca presión. Entonces, ¿esto a qué se debe? Obviamente a que se encontró con un magma, ¿cierto? La roca. Se encontró con un magma que hace que se produzca este tipo de roca metamórfica. O sea, solamente en alta temperatura, pero en general baja presión. En cambio, las ecoglitas las puedo encontrar a partir de los 500 grados más o menos hasta los 1000 grados en zonas de muy alta presión, ¿ya?
Aquí la presión es mucho mayor respecto de la temperatura, aunque estamos hablando de alta temperatura y alta presión, ¿ya? Solamente ahí voy a encontrar ecloquitas en esa fase. Textura. Bueno, como todos los tipos de rocas tienen distintos tipos de textura, ¿ya? Hablábamos de la roca afanítica, ¿cierto? Dentro de las rocas magmáticas o plutónicas, que eran rocas básicamente que no se veían los cristales a simple vista. Entonces, esto sería equivalente en las rocas metamórficas al bajo grado de cristalinidad. Son rocas en las cuales los cristales no son identificables a simple vista. Por ejemplo, algunas pizarras. Grado de cristalinidad medio son rocas en las cuales los cristales son identificables a simple vista con una lupa también puede ser. Por ejemplo, un esquisto micacio, que es un tipo de roca, ¿cierto? Y también existen grados de cristalinidad alto, donde son rocas en las cuales los cristales han alcanzado un tamaño notable, ¿ya? Un tamaño grande, que sería el equivalente a las rocas faneríticas dentro de lo que son las rocas magmáticas. Forma y distribución de tamaño de los cristales. Tenemos la granoblástica, donde el tamaño de todos los cristales es parecido y forman un mosaico de granos con tendencia al empaquetado hexagonal. Suele ser característica de las rocas metamórficas monominerales, o sea, que contienen básicamente un mineral, como las cuarcitas, ¿cierto? Que tienen básicamente cuarzo, o los mármoles, que son carbonato de calcio, y de las corneanas, es decir, de rocas metamórficas que se formaron bajo condiciones estáticas. También tenemos las rocas lepidoblásticas, ¿ya? Está definida un apilamiento de minerales planares, ya se tienden a juntar los minerales que tienden a formar como planos, como hojas, esas le llamamos micas, los cuales están orientados de forma que sus caras planares son paralelas entre sí. Entonces se forma algo parecido a la masa de hoja, ¿ya? Pero estoy hablando de algo rocoso. Suele ser característica de las rocas metamórficas como los esquistos, ¿cierto? Que tienen micas, esquistos micáceos, micasitas, algunos neis. También tenemos la textura nematoblástica. Es similar a la lepidoblástica, solo que en este caso el apilamiento no es de minerales con hábito planar, sino acicular. ¿Qué significa eso? Que tienden a formar radios en torno a un centro, ¿ya? Eso se llama hábito acicular. Suele ser característica de las anfibolitas, por ejemplo, las anfibolitas, que son color oscura. Porfidoblástica, cuando se observa una serie de cristales de gran tamaño, porfidoblastos, englobados en una matriz compuesta por granos de tamaño sensiblemente menor. Entonces vendría siendo como el equivalente a las rocas porfíricas, ¿ya? Donde teníamos una matriz afanítica y fenocristales o cristales mayores entre esa masa afanítica, ¿ya? Entonces ese sería el equivalente en roca magmática, pero como estamos hablando de las rocas metamórficas, hoy hablamos de las porfidoblásticas. Se observa una serie de cristales de gran tamaño, porfidoblastos, englobados en una matriz compuesta por granos de un tamaño sensiblemente menor. Es decir, existen dos poblaciones distintas de cristales, los de mucho menor tamaño y los de gran tamaño. Generalmente los porfidoblastos son minerales índice, o sea, son característicos de una zona metamórfica, ¿cierto? Que nos indican las condiciones que alcanzaron durante el metamorfismo. Por consiguiente, es importante su identificación, como por ejemplo la clorita, ¿cierto? El granate, los que nombramos antes, que eran minerales índice. Microestructuras. Cuando el proceso metamórfico se produce bajo condiciones de presiones dirigidas, ¿ya? Como este ejemplo que estamos mostrando, y existen minerales que pueden desarrollar un hábito planar o prismático, estos suelen crecer orientados disponiéndose perpendicularmente a la dirección desde la que se ejercen las presiones máximas. Entonces, esta roca original, ahí tiene varios cristales, ¿cierto? Pero al ser sometida con presión,
¿ya? Eso significa que esos esfuerzos están sometiendo esto a compresión, como tratando de aplastar esa roca, se tienden a alinear, ¿cierto? Formando planos, ¿cierto? En la misma dirección. Entonces estos suelen crecer orientados, disponiéndose perpendiculares a la dirección desde la que se ejercen las presiones máximas, desarrollándose en este caso una fábrica planar en la roca denominada foliación. No se tiende a formar como hojas paralelas, que serían los cristales. Las rocas suelen fracturarse siguiendo esos planos de foliación. Cuando la roca es fácil sacarle esos planos de foliación como escamas, se dice que es una roca exfoliable, ¿ya? Repito, cuando es fácil sacar como estas escamas con la mano, por ejemplo, y siempre se tienden a despegar, como cuando estoy tratando de sacar hojas de una torta de 1000 hojas o capas de una masa de hoja, significa que la roca es exfoliable. Existen diferentes tipos de foliación, dependiendo, foliación viene de hoja, ¿ya? Existen diferentes tipos de foliación, dependiendo del grado metamórfico alcanzado y de la mineralogía de la roca inicial. Microestructuras, esos son todos los distintos tipos de microestructuras que podemos encontrar en las rocas metamórficas. Pizarrosidad, ¿qué significa? Este tipo de foliación está definida por la cristalización orientada de minerales planares, muy pequeños, no visibles a simple vista. Fundamentalmente estamos hablando de micas. La pizarrosidad es característica de condiciones de bajo grado metamórfico, ¿ya? O sea, donde aparece la clorita. Esquistosidad. Cuando aumenta el grado metamórfico, los minerales planares aumentan de tamaño y son visibles a simple vista. En algunos casos, en las superficies de foliación, se observan grandes placas de micas que le dan un aspecto escamoso. La esquistosidad es característica de condiciones de grado metamórfico medio a alto. Bandeado gneisico. Durante el metamorfismo de grado alto, las migraciones iónicas pueden ser lo suficientemente grandes como para causar, además de la orientación de los minerales con hábito planar, la segregación de minerales en capas. Estas segregaciones producen bandas de minerales claros y oscuros típicos de las rocas gneiss, que confieren a las rocas metamórficas un aspecto bandeado muy característico, ¿ya? Un ejemplo típico son las rocas tipo gneiss. Esquistosidad de cronulación. Se presenta cuando hay una esquistosidad previa y sufre una deformación que da lugar a micropliegues. Los micropliegues dan estructuras diferentes y se unen los flancos. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Chiquillo? No, profe. Ya, cambios en las rocas metamórficas. El grado de metamorfismo se refleja en cambios de textura y en cambios mineralógicos. Cuando hablamos de cambios de textura, son los cambios texturales que consisten en la reorientación de los minerales que presentan una dimensión predominante, por ejemplo, planos y alargados, que se colocan perpendiculares a la dirección de la fuerza, cuando el metamorfismo es de presión, como el ejemplo que vimos antes, ¿cierto? O sea, eso. Entonces hubo un cambio entre esta textura a esta otra, ¿cierto? Entonces los cambios texturales consisten en la reorientación de los minerales que presentan una dimensión predominante, por ejemplo, planos y alargados, que se colocan perpendiculares a la dirección de la fuerza, en este caso de compresión, cuando el metamorfismo es de presión. Número 2, cambios mineralógicos. Los cambios mineralógicos consisten básicamente en que el mineral original ya no es viable a esa mayor presión o temperatura, o las dos. Entonces se produce un cambio de minerales, en la transformación de unos minerales en otros más estables, pero de la misma composición química. Entonces, en la transformación de unos minerales en otros más estables, en las nuevas condiciones de presión y temperatura, pero de la misma composición química, obviamente, porque no hay destrucción de materia, o bien en la recristalización de los minerales para dar minerales más grandes. Eso puede ocurrir también.
Metamorfismo de la arcilla. Según el tipo de roca inicial y el grado de metamorfismo que recibe, se formará una roca metamórfica u otra, ¿cierto? Por ejemplo, la arcilla da 3 tipos de rocas metamórficas. Cuando hay bajo grado metamórficos, son rocas en las cuales los cristales no son identificables a simple vista. Entonces van a formar pizarras, por ejemplo, la arcilla. Cuando hay un grado metamórfico medio, puede ser presión y temperatura media, son rocas en las cuales los cristales son identificables a simple vista, o con una lupa, por ejemplo, el esquisto. Y cuando hay un grado de metamorfismo alto, son rocas en las cuales los cristales han alcanzado un tamaño notable, por ejemplo, el gneiss. Entonces, por ejemplo, aquí arriba tengo una pizarra donde también hay fósiles, si se dan cuenta, de aparentemente vegetales que quedaron ahí atrapados. Acá tengo un tipo de esquisto micáceo, y acá tengo un tipo gneiss, una roca tipo gneiss. Entonces, dependiendo del grado metamórfico, la arcilla va a formar 3 tipos de rocas distintas, ¿ya? Tipos de metamorfismos. De acuerdo a cómo actúan los principales factores de metamorfismo, temperatura, presión y según la situación tectónica, se diferencian 3 tipos de metamorfismos. No recuerdo si tengo el video funcionando, voy a ver ya. Veamos si funciona. Entonces, de acuerdo a cómo actúan los principales factores de metamorfismo, temperatura y presión, y según la situación tectónica, se diferencian 3 tipos de metamorfismos. Se ve que se está iniciando el video, ¿no? No, profe, no sé. No, profe, no se ve. ¿No se ve nada blanco? O sea, se ve No, tipo profe. de retorno. Se ve la diapositiva. Ah, ya, chuta, entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya, espérate un poco, a ver cómo lo hago aquí para compartir. Déjame, voy a soltar la... Voy a tratar de enganchar el video. Y ahí va.
proceso, el magma funde parte del material continental, incorporándolo en su interior. A medida que va subiendo, el magma se va enfriando progresivamente, hasta que adquiere una textura tan viscosa que le impide ascender más y se emplaza a una determinada profundidad, generándose así una roca plutónica, como un lago. Dado que la temperatura desciende lentamente, los cristales que se forman al enfriarse el magma adquieren un tamaño considerable, visible a simple vista en la roca. Ya casi me puedo imaginar cómo se forman las volcánicas. Si el ascenso del magma se produce rápidamente porque es más fluido que el anterior o porque encuentra mejores caminos en su recorrido, puede llegar a la superficie terrestre y salir a explorar formando rodadas de lava que al enfriarse formará una roca volcánica como el basalt. Como la temperatura desciende muy rápidamente, el área se enfría bruscamente, de forma que los minerales tienen poco tiempo para formarse, adquiriendo un tamaño pequeño o formándose un vidrio llamado Profe, Sí, que es una sustancia amorfa sin estructura. sí. que cuando comparte no se escucha bien fuerte. Yo le tengo todo el volumen a mi ordenador y no se escucha bien, digamos. Ya, pero más no puedo hacer yo, pues. No, sí, se agradece, pero bueno, eso. Eso. Ya. Estructura cristalina. Aquí en la Península, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, al noroeste de Pero Madrid, se sabe que se escucha súper mal. un magnífico paisaje formado por granitos, que son las rocas ígneas plutónicas más abundantes en España. Esta roca es bastante rugosa y parece que está formada por pequeños granos de diferentes colores. En efecto, los granos que notas al tocar la roca son distintos minerales que crecieron muy despacio cuando el magma se enfriaba lentamente en el interior de la Tierra. ¿Podemos reconocer estos minerales? Sí, si te acercas lo suficiente, podrás observar los minerales que forman el granito. Son cuarzo, feldespatos y micas. En este tipo de granito, los cristales negros son de mica biotita, los blancos son feldespatos y los grises son cuarzo. Además, parece que esta roca no se rompe siguiendo planos como en las rocas metamórficas. En efecto, el granito es muy homogéneo respecto a su fractura. Es decir, cuando se golpea, se parte formando fragmentos sin una forma referente.
preguntado cómo se forman los principales tipos de rocas. Seguro que habéis aprendido que los paisajes que veis son algo más que un montón de rocas. Os espero muy pronto con nuevas aventuras biológicas. ¿Me están siguiendo? ¿Me están escuchando? Sí, profe, Sí, se lo profe. escucha. Ya. Después les voy a dejar el link del video, ¿ya? Sí, profe, Ya, porque no profe. se escucha Ya. nada. A usted lo escuchamos, pero al video no. Ya voy a seguir con el PowerPoint. ¿Ven el Power? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces existe también el metamorfismo dinámico, el metamorfismo de contacto. El de contacto tiene que ver básicamente con, como les decía el video, que hay zonas de magmas que pueden llegar a estar muy cerca de ciertas rocas y es un metamorfismo de contacto. En cambio, el metamorfismo dinámico tiene que ver más que nada con la profundización de ciertas capas de roca que al aumentar la presión, producto de la profundidad en que están o la temperatura de esta, se produce el metamorfismo. Entonces, ¿qué significa que sea dinámico? Que puede ir cambiando en el tiempo, porque las rocas van a seguir profundizando. Y también tenemos el metamorfismo regional, que tiene que ver con zonas de contacto de placas, ¿cierto? Como las capas de subducción, ¿ya? Que también, obviamente, las rocas de la corteza oceánica, al ir profundizando, al ir penetrando la capa continental, van bajando, va aumentando la profundidad y eso hace que aumente la presión y también la temperatura. ¿Qué es lo que es el metamorfismo dinámico o metamorfismo en zona de falla? También conocido como dinamo-metamorfismo, donde el factor predominante es la presión, generado por condiciones de tectonismo, ¿ya? Se refiere al movimiento de las capas tectónicas. Se presenta principalmente en zonas de falla o fractura. Genera la trituración y pulverización de la roca. ¿Cómo uno se da cuenta? Porque se forma algo parecido a una harina, ¿cierto? Un material blancuzco, ¿cierto? Que es producto, ¿cierto? De ese roce constante entre las zonas de falla. Y esa trituración y pulverización hace que haya una recristalización también. Se conoce como cataclasis o brechificación también, formando brechas o rocas como quebradas de forma angular en una matriz de roca fanítica, ¿ya? Eso sería una cataclasis o brechificación. Las rocas originadas son poco resistentes y se conocen como brechas de falla. Metamorfismo de contacto, también llamado metamorfismo térmico, predomina la temperatura sobre la presión. Entonces la temperatura es predominante para el metamorfismo, eso significa. Se genera por la intrusión de cuerpos ígneos, ¿ya? Magmáticos, se genera una aureola de contacto con la roca encajante, que es la roca que está originalmente ahí. La diferencia de temperatura entre la roca encajante y la masa magmática, que está enfriando lentamente, genera la formación de minerales metamórficos. Entonces ese sería el metamorfismo de contacto. Diagrama de metamorfismo de contacto, ¿ya? Entonces la roca original es la que dice como roca caja. Toda esta roca caja es la que estaba originalmente, pero grandes fuerzas magmáticas hicieron que penetrara este cuerpo intrusivo, que es un magma, ¿cierto?, que enfrió lentamente, pero estuvo en contacto, ¿cierto?, con la roca encajante, que era la roca madre, la que estaba originalmente antes de que llegara este cuerpo, y eso produjo metamorfismo de contacto, y esa sería la zona que se llama aureola de contacto. Se produce en zonas poco profundas, a baja presión, dice, pero necesariamente tiene que
haber un magma, ¿cierto?, que penetra una zona de roca encajante. Las rocas serán de grano fino, color oscuro. Acuérdense que estamos hablando de la roca metamórfica, ¿ya? Las rocas serán de grano fino, color oscuro, sin foliación, duras pero frágiles. O sea, toda la zona de la aureola de contacto es la roca que estamos formando. Las rocas serán de grano fino, color oscuro, sin foliación, duras pero frágiles. Ejemplo, las cornianas. Metamorfismo regional, también llamado dinamotérmico. También llamado dinamotérmico, actúan igualmente la temperatura y la presión, ambas. Se da en grandes extensiones territoriales, por eso se llama metamorfismo regional, principalmente en cuencas sedimentarias y áreas de subducción, límite convergente de placas, o sea, en toda la zona costa, por ejemplo, podemos tener metamorfismo regional. Se distingue en grados, como las pizarras, cuando hay bajo grado de metamorfismo, grado medio de metamorfismo, se forman las filitas y micas o esquistos micáceos, y también tenemos un alto grado de metamorfismo cuando se forma el gneiss. Todo a partir de la arcilla, ¿cierto? La arcilla. En función del incremento de los factores con la profundidad, también va aumentando la temperatura. Según el carácter tectónico, ¿cierto? Según el carácter tectónico, chuta, algo pasó. Espérense un poco. Algo pasó. Vamos a compartir de nuevo. A ver si se abre. ¿Dónde está? ¿Dónde la tenía? No, no sabía dónde la tenía. Déjenme ubicar la power donde la teníamos. Ya, según el carácter de tectonismo se puede dar metamorfismo, por ejemplo, intraplacas tectónicas, que es de contacto, regional y dinámicos. Se producen esos tres tipos de metamorfismo, de contacto, regional y dinámico, entre las placas tectónicas o entre placas tectónicas. Bordes de placas divergentes son las placas esas que aparecen, por ejemplo, son las que producen las placas, ¿cierto? Por ejemplo, en las dorsales oceánicas. Eso se llaman bordes de placas divergentes. Por debajo de las peridiotitas de fondo oceánico y por contacto. Bordes de placas pasivos, habrá metamorfismo dinámico. Y bordes de placas convergentes, contacto dinámico y regional. Las placas convergentes, entonces, es la zona de subducción, que es la zona costa acá en la región de Valparaíso, ¿cierto? Nosotros tenemos borde de placas convergentes, o sea, zona de subducción. Entonces podemos tener metamorfismo de contacto, dinámico y regional. Tipos de rocas metamórficas, ¿ya? Rocas foliadas, o sea, que forman como capas. Tenemos las pizarras, las filitas, los esquistos y el gneiss. La descripción de las pizarras es de grano fino con pequeños cristales de mica. La descripción de las filitas es gradación en el metamorfismo de la pizarra, ¿ya? O sea, se ve como un poquito de granos mayor que la pizarra común y corriente. Dentro de lo que es el esquisto, se puede decir que es una roca muy foliada, que está formando muchas capas, ¿ya? Como hojas. Y esas capas son básicamente mica, ¿ya? Y el gneiss es roca metamórfica bandeada, que forma bandas. Bueno, ustedes lo vieron en el video. Así como las bandas que tiene, que forma, por ejemplo, la cebra, ¿cierto? En su cuerpo, con blanco y negro, así son las bandas oscuras y claras de la roca tipo gneiss. Entonces, el origen de la pizarra es metamorfismo grado bajo de lititas. El origen de las filitas, pizarra a mayor presión. El esquisto son lititas con metamorfismo grado medio. Y el metamorfismo grado alto del esquisto me forma el gneiss. Características: la pizarra es exfoliable, se puede separar por capas.
Las filitas son de brillo satinado, o sea, forman un brillo parecido al de la seda. El esquisto es de fácil rotura. Y el gneiss, la característica principal es que está segregada en silicatos claros y silicatos oscuros, y así sucesivamente. Entonces, tiene una formación segregada de colores claros o oscuros, ¿ya? La composición, la pizarra, básicamente está formada por materia orgánica negra, óxido de hierro, clorita. El óxido de hierro se refiere al rojo, a la hematita, y la clorita tiene un color verdoso. Entonces, eso es más la formación de la pizarra. Entonces, a partir de materia orgánica negra, óxido de hierro y clorita. Las filitas es pizarrosidad, que significa que a partir de la pizarra, ¿cierto?, se forma cristales muy finos de moscovita, ya que es un tipo de mica, la moscovita. Tenemos la biotita y la moscovita. El esquisto micáceo, por ejemplo, su composición son minerales planos que incluyen la mica, ¿ya? Entonces se ve como la masa de hojas, obviamente duro, y las capas de mica son como flexibles. El gneiss, básicamente, su composición es cuarzo, plagioclasa y feldespato. Oye, chiquillos, paremos la clase por el momento y nos conectamos en unos 20 minutos más. ¿Ya? Son 4:45 según mi reloj. Nos podemos juntar a las 5:05 para seguir. ¿Les parece? profe. Con el mismo... Ya, profe. Ya no ¿Va a estamos... cerrar la reunión? Bueno, lo puedo dejar abierta. Sí, se Ah, ya. conectan de nuevo después con el mismo link. Ya, profe. Ya. Chao. Chao.